Hay una imagen de Dios que muchas personas cargan sin darse cuenta de que la cargan. No es la imagen que dirían tener si alguien les preguntara en una conversación de fe. Es la imagen que opera en el fondo. La que aparece en los momentos de falla. La que se activa cuando algo sale mal. La que dicta cómo se sienten cuando se acercan a Dios después de haber fallado. Es la imagen del Padre severo. Del juez impaciente. Del que lleva la cuenta. Del que está esperando que hagas algo mal para señalarlo. Del que su presencia genera más miedo que paz. Del que acercarse después de un error requiere primero haber pagado suficientemente el costo de ese error. Y esa imagen no salió de la nada. Vino de algún lugar. Quizás de figuras de autoridad en la vida que funcionaron así. Quizás de enseñanzas religiosas que enfatizaron el juicio por encima de la misericordia. Quizás de experiencias de vida que generaron la sensación de que cuando algo malo pasa es porque Dios está enojado. Quizás de la propia conciencia que traduce la culpa interna como distancia divina. Pero hoy Dios llega a corregir esa imagen. No con un argumento teológico abstracto. Con una declaración personal. Directa. Con la ternura de alguien que sabe exactamente qué imagen necesita ser reemplazada y que viene a reemplazarla con la verdad de quién realmente es. Dios dice hoy: soy tu Dios, tu Padre, tu amigo, tu sanador. A esto me dedico. A sanar tu alma y a rodearte de cariño. ¿Necesitas algo más? Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está tocando algo real dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que lo necesite. Hay personas en tu vida que tienen una imagen distorsionada de Dios que los mantiene alejados de Él. Que creen que Dios está enojado con ellos. Que sienten que la distancia que perciben es porque fallaron demasiado. Este mensaje puede cambiar esa imagen. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Soy tu Dios. Esas 3 palabras establecen el fundamento de todo lo que viene después. No un Dios. Tu Dios. La especificidad de la relación. El que no es solo el Dios del universo en abstracto, sino el tuyo. El que tiene contigo una relación que es personal, que es específica, que no se diluye en la multitud de personas que también lo buscan. En el hebreo del Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a individuos específicos, utiliza frecuentemente esa forma. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. No solo el Dios de todos. El Dios de esa persona específica. Con esa historia específica. Con esa relación específica que fue construida en momentos específicos de esa vida específica. Y hoy dice: soy tu Dios. El que te conoce por nombre. El que conoce tu historia desde antes de que comenzara. El que estuvo presente en cada momento de tu vida aunque no siempre lo hayas reconocido. El que tiene pensamientos sobre ti que son más que la arena del mar. No el Dios distante que observa desde lejos. Tu Dios. Presente. Cercano. Específicamente tuyo. Tu Padre. Esta es la revelación más extraordinaria que Jesús trajo sobre la naturaleza de Dios. Que el Creador del universo puede ser llamado Padre. No solo en sentido metafórico. En sentido relacional. Real. Con la profundidad y la intimidad que implica esa palabra. En el tiempo de Jesús esa era una idea radical. Los judíos del primer siglo no se dirigían a Dios de esa manera en la oración pública. Había una distancia reverencial que se mantenía. Y Jesús llegó y enseñó a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro. Con esa familiaridad, con esa cercanía, con la confianza del que habla con alguien que le es íntimo. Y la palabra que Jesús usaba en arameo era Abba. Que no es la versión formal y distante de Padre. Es la versión íntima. La que usaban los niños pequeños con sus papás. La que habla de una relación de confianza total. De seguridad absoluta. De saber que hay alguien que me sostiene y que está de mi lado sin condición. Y Dios dice hoy: soy tu Padre. Tu Abba. El que te mira con los ojos del Padre que en la parábola del hijo pródigo vio la silueta del hijo que regresaba desde lejos y corrió. No esperó que llegara a la puerta. Corrió. Antes de que el hijo terminara el discurso de disculpa que había preparado. Antes de que completara su explicación. Corrió y lo abrazó. Ese es el Padre que habla hoy.
no el que espera con los brazos cruzados para ver qué justificación traes. El que corre hacia ti, tu amigo. Esa palabra en el contexto de Dios puede sonar extraña al principio. Porque la amistad implica algo que las relaciones de autoridad generalmente no implican. Implica igualdad, reciprocidad, la disposición de compartir, de estar presente no porque hay que estar, sino porque se quiere estar. Y Jesús en Juan 3:15 de la tarde dijo algo que debería detenernos. Dijo: ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Os he llamado amigos, no siervos, no empleados, no sujetos de un rey. Amigos, con la implicación de que hay algo compartido, de que lo que el Padre le dijo a él lo comparte con nosotros. De que hay una comunicación íntima en esta relación que va más allá de la orden y la obediencia. La amistad de Dios no significa que no hay reverencia. Significa que la reverencia coexiste con la intimidad. Que puedes honrar profundamente a alguien y al mismo tiempo tener con esa persona la confianza del que sabe que es bienvenido. Que no tiene que pedir audiencia formal. Que puede llegar como está. Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. David era el hombre según el corazón de Dios. Hay un patrón en la Biblia de personas que descubrieron que la relación con Dios tiene esa dimensión de amistad. Y que esa dimensión es la que hace que la fe no sea solo cumplimiento de deberes religiosos, sino algo vivo y relacional. Tu sanador. La cuarta declaración de identidad que Dios hace sobre sí mismo. Y la más específica en cuanto a lo que hace en la vida de quien lo busca. Jehová Rafa, el Señor que sana. Ese es uno de los nombres con los que Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Y sana abarca más que lo físico, aunque lo físico está completamente incluido. Sana cuerpos, sana memorias, sana relaciones, sana la manera en que te ves a ti mismo. Sana el miedo que se instaló en algún momento y que sigue activo. Sana la imagen distorsionada de Dios que alguien construyó a lo largo de los años. Y Dios dice: a esto me dedico. Esas palabras hablan de algo que no es ocasional. De algo que es el propósito constante. El que se dedica a algo es el que le da su atención, su esfuerzo, su tiempo, su habilidad. Y Dios dice que se dedica a sanar tu alma y a rodearte de cariño. Sanar tu alma. No solo los síntomas externos. El alma. La dimensión más profunda de lo que eres. El lugar donde viven las heridas que nadie más puede ver. El espacio interior donde residen los miedos, las memorias, las percepciones de uno mismo, los patrones que se repiten, los dolores que no siempre tienen nombre exacto pero que están ahí. Y a rodearte de cariño. No solo sanar el daño. Rodearte. Cubrir completamente. De cariño. No de obligación cumplida. De afecto genuino. De la calidez que produce la presencia de alguien que genuinamente te quiere y que quiere que lo sepas. ¿Necesitas algo más? Esa pregunta me parece de las más extraordinarias que Dios puede hacer. Porque viene después de haberse presentado como Dios, Padre, amigo y sanador. Como si dijera: ya tienes todo lo que realmente necesitas en la relación conmigo. ¿Qué más podría faltarte si tienes eso? Pero también es una pregunta genuina. Una invitación abierta. Que dice: si hay algo más, dímelo. No hay petición demasiado pequeña. No hay necesidad demasiado mundana. No hay pregunta demasiado atrevida. ¿Necesitas algo más? Dímelo. Y la instrucción que sigue es extraordinaria en su sencillez. Pídelo con fe y sin dudar. Que todas las cosas buenas y edificantes que me pides, tarde o temprano, se harán realidad. Con fe y sin dudar. Esa combinación habla de una confianza que no es condicional al resultado inmediato. Que pide esperando recibir. No con la reserva del que ya anticipó la decepción por si no llega. Con la apertura del que genuinamente cree que lo que pide tiene un receptor que escucha y que responde. Tarde o temprano. Esa frase es honesta. No promete inmediatez en todos los casos. Promete cumplimiento. La diferencia entre una promesa que depende del tiempo y una promesa que depende del carácter de quien la hace. Lo que Dios promete no vuelve vacío. Puede tardar más de lo que quisieras.
Puede llegar de maneras que no anticipaste. Pero llega, tarde o temprano. Me interesa tu crecimiento espiritual y que día tras día me ames y me conozcas más, tal y como soy. Esta declaración revela algo profundo sobre el corazón de Dios. Que lo que le interesa no es primariamente tu desempeño. No es que hagas suficientes cosas correctas. No es que cumplas con la lista de requisitos religiosos. Lo que le interesa es la relación. El crecimiento. El conocerlo cada vez más. El amarlo cada vez más profundamente. Tal y como soy. Esas palabras son importantes. Porque hay personas que aman a un Dios que construyeron en su imaginación. Una versión de Dios que corresponde más a sus expectativas o a sus miedos que al Dios real que se revela en la Escritura. Y Dios dice, quiero que me conozcas tal y como soy. No la versión distorsionada que alguien te enseñó. No la imagen que el dolor construyó. Yo, como realmente soy. Y para conocerlo tal y como es hay que estar dispuesto a que las imágenes distorsionadas sean corregidas. A dejar que lo que la Biblia dice sobre él reemplace lo que la experiencia dolorosa enseñó. A permitir que el encuentro real con su presencia deshaga los malentendidos que se acumularon. El crecimiento espiritual que a Dios le interesa no es el crecimiento en conocimiento teológico solamente, aunque eso tiene su lugar. Es el crecimiento en amor, en intimidad, en la profundidad de la relación con Él. En el conocerlo más como se conoce a una persona amada que como se conoce un tema de estudio. No soy un padre que se la pasa enojado contigo por cualquier detalle que hagas mal. Esta declaración llega directamente a la imagen distorsionada que mencioné al inicio. Al padre severo, al juez impaciente, al que lleva la cuenta. Y la manera en que Dios lo dice me parece extraordinariamente tierna. No soy un padre que se la pasa enojado. La expresión que se la pasa habla de algo que es el estado habitual. El modo por defecto. Y Dios dice que ese no es su modo por defecto hacia ti. ¿Siente Dios algo parecido al enojo ante el pecado? La Biblia muestra que sí. Que hay cosas que van en contra de su carácter y que no le son indiferentes. Pero eso es muy diferente a ser un padre que está esperando que hagas algo mal para enojarse. Que tiene una actitud de vigilancia crítica hacia ti. Que su presencia genera tensión en lugar de paz. El Dios que habla hoy no es ese. Es el que Pablo describe en Romanos 8. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que ninguna cosa en toda la creación puede separarnos de su amor. Ese no es el retrato de un padre que se la pasa enojado. Es el retrato de un padre cuyo amor es tan determinado y tan completo que la pregunta que surge no es si te amará cuando falles, sino cómo puede existir algo que lo haga cambiar ese amor. Y la respuesta que Romanos 8 da es clara. Nada puede. Soy el padre que te mira con ternura cuando tropiezas. La ternura. Esa dimensión del amor que muchas personas nunca experimentaron plenamente en las relaciones humanas y que por eso también les cuesta imaginar en Dios. La ternura implica suavidad. Delicadeza. El cuidado de quien entiende que lo que está tocando es frágil y que merece ser tratado con la atención que corresponde a su fragilidad. La ternura no aplasta. No juzga antes de entender. No señala antes de sostener. Y Dios dice que te mira con ternura cuando tropiezas. Cuando tropiezas. En el momento de la caída. No antes. No después. En ese momento específico donde lo que más temes es la mirada del que te vio tropezar. La ternura en ese momento es transformadora. Porque en el momento de la caída lo que produce el amor severo es más vergüenza. Más ocultamiento. Más distancia. Más ganas de esconderse y no volver. Pero la ternura en el momento de la caída produce lo contrario. Produce el deseo de volver. De levantarse. De intentarlo de nuevo. Porque la mirada que te recibe no es de decepción sino de comprensión. Que extiende la mano antes de que toques el suelo. Eso es protección preventiva. No remedial. No el que llega después de que ya caíste completamente y que te ayuda a levantarte. El que ve que vas a tropezar y extiende la mano antes de que llegues al suelo. Eso habla de una atención de Dios sobre tu vida que es activa y anticipatoria. Que no está esperando que te derrumbes completamente para intervenir. Que está presente en el proceso.
que conoce los puntos de vulnerabilidad antes de que se conviertan en caídas completas. Y hay momentos en la vida donde puedes mirar hacia atrás y reconocer eso. Momentos donde deberías haber caído más de lo que caíste. Donde el golpe debería haber sido más devastador de lo que fue. Donde algo que tenía el potencial de destruirte produjo un daño mucho menor del que produciría sin la intervención invisible de una mano que se extendió antes de que llegaras al suelo. Esa es la mano de Dios, que actúa en los momentos que no siempre reconocemos como momentos de su intervención porque el resultado fue que no pasó lo peor. Y la ausencia de lo peor raramente genera el mismo reconocimiento que la llegada de algo bueno. Pero es igualmente su gracia, que celebra cada pequeño paso que das hacia mí con más alegría de la que puedes imaginar. Celebra. Esa palabra transforma completamente la imagen del Dios severo que muchos cargan. Un padre que celebra no es un padre que está vigilando críticamente. Es un padre que está mirando con esperanza. Que cuando ve movimiento en la dirección correcta no lo toma por sentado, sino que lo recibe con alegría. Y la alegría con que celebra cada pequeño paso va más allá de lo que puedes imaginar. Jesús mismo lo describió así en la parábola de la oveja perdida. Cuando la encuentra dice, y al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque encontré mi oveja que se había perdido. Fiesta. Amigos convocados. Alegría compartida. Por una oveja. Por una persona. Por un pequeño paso de regreso hacia Él. Esa es la proporción de la alegría de Dios cuando tú das un paso hacia Él. Aunque el paso sea pequeño. Aunque haya muchos más por delante. Aunque haya dado pasos atrás antes de este. Ese paso que diste hoy genera en el corazón de Dios una alegría que es desproporcionada respecto a lo pequeño que el paso pareció desde tu perspectiva. ¿Sabes lo que eso hace a la motivación? Saber que cada pequeño paso es celebrado con esa alegría. Que no tienes que llegar al destino final para que tu movimiento sea reconocido. Que el proceso mismo es motivo de celebración para el Padre. Eso hace que moverse sea algo que se desea porque el receptor del movimiento responde de una manera que lo alienta en lugar de minimizarlo. No llevo cuenta de tus errores, los borro y sigo caminando contigo hacia adelante. Los borro. Esa es la promesa del perdón en su dimensión más práctica y más liberadora. No los archiva para sacarlos en el momento oportuno. No los recuerda cuando la conversación se pone difícil. No los usa como evidencia en tu contra cuando hay un nuevo fallo. Los borra. Isaías 43:25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré. Ese es el perdón de Dios. No la amnesia involuntaria. La decisión activa de no recordar. De no traer al presente lo que fue borrado. De tratar al perdonado como si lo que fue perdonado no hubiera ocurrido. Y luego dice, sigo caminando contigo hacia adelante. No se queda parado en el lugar del error analizando lo que pasó. Sigue caminando. Hacia adelante. Contigo. Como si el error hubiera sido simplemente un traspié en un camino que continúa. No el final del camino. No un desvío que requiere empezar de cero. Un traspié en un camino que sigue y que Él sigue recorriendo contigo. Eso es lo que el apóstol Pablo capturó en Filipenses 3:13 de la mañana -14 cuando dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La postura correcta ante los errores del pasado no es la obsesión retrospectiva. Es la orientación hacia adelante. El aprender lo que hay que aprender y seguir. Y Dios mismo modela eso cuando dice, los borro y sigo caminando contigo hacia adelante. Quiero hablar de lo que esta imagen de Dios puede producir en la vida de quien la recibe de verdad. No solo como información teológica, como realidad experiencial que cambia la manera de relacionarse con Él. Cuando la imagen de Dios que opera en el interior es la del Padre severo, la relación con Él está teñida de miedo. Se busca cumplir con lo suficiente para mantener la paz. Se evita acercarse después de un fallo porque el acercamiento requiere primero haber pagado el costo. Se vive con la tensión del que nunca sabe si lo que hace es suficiente. Y esa tensión produce agotamiento espiritual. Produce performance religiosa. Produce la distancia entre lo que se muestra y lo que realmente hay.
Pero cuando la imagen que opera es la del padre que corre hacia el hijo que regresa, que mira con ternura cuando se tropieza, que extiende la mano antes de que se toque el suelo, que celebra cada pequeño paso, que borra los errores y sigue caminando hacia adelante, la relación cambia completamente. La obediencia no viene del miedo sino del amor. El acercamiento después del fallo no requiere primero pagar el costo porque el costo ya fue pagado por el que te recibe. La relación tiene la ligereza de quien sabe que es bienvenido independientemente de su estado. Y esa ligereza es lo que Jesús describió cuando dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No que no hay yugo. No que no hay carga. Que la naturaleza de esa carga es diferente. Que se lleva de manera diferente. Porque el que comparte el yugo es el que tiene la imagen correcta de Dios operando en el interior. Quiero hablar de la parábola del hijo pródigo una vez más porque creo que es la ilustración más completa del mensaje de Dios hoy. Y quiero enfocarme en algo que muchas veces pasa desapercibido. Cuando el hijo regresó, el texto dice que todavía estaba lejos cuando el padre lo vio. Eso significa que el padre estaba mirando el camino. Que no había cerrado la ventana. Que no había declarado al hijo como perdido sin posibilidad de retorno. Que seguía mirando hacia el horizonte con la expectativa de que en algún momento aparecería la silueta del que se fue. Eso habla de un padre cuya orientación hacia el hijo no cambió cuando el hijo se fue. Que el amor siguió mirando hacia donde se fue el amado aunque el amado no estuviera mirando de regreso. Que la espera activa del retorno fue parte de cómo el padre vivió la ausencia. Y cuando lo vio, dos cosas ocurrieron de manera inmediata. Se compadeció. Y corrió. Compasión y acción simultáneas. No la compasión que evalúa primero si el que viene merece ser recibido. La que ve y siente y se mueve. Todo junto. Sin separación entre el sentimiento y la respuesta. Y cuando llegó a donde estaba el hijo lo besó. El texto griego usa una forma que indica que lo besó repetidamente. No un beso formal de saludo. Una expresión desbordada de afecto. De alivio. De alegría de reencuentro. Eso es lo que Dios hace cuando te acercas después de haberte alejado. No importa cuánto tiempo. No importa qué tan lejos fuiste. El Padre sigue mirando el horizonte. Y cuando ve la silueta del que regresa, corre. Y cuando llega a donde estás te recibe con una expresión de afecto que es desbordada y que no está condicionada a que primero termines tu discurso de disculpa. Quiero hablar de algo que creo que es la respuesta correcta a todo lo que Dios dijo hoy. No es una respuesta de perfección mejorada. No es la promesa de que ahora sí vas a ser diferente. Es algo más simple y más profundo al mismo tiempo. Es gratitud. La gratitud de quien fue amado de una manera que no merecía. La que emerge cuando entiendes que el Padre que corre hacia ti no lo hace porque seas el hijo más exitoso. Lo hace porque te ama. Punto. Y de esa gratitud, de ese amor recibido sin condición, nace de manera natural el amor que se devuelve. El que Dios dice que le interesa. Que día tras día lo ames y lo conozcas más tal y como es. No como obligación. Como la respuesta natural del corazón que fue amado de esa manera y que no puede quedarse indiferente ante ese amor. Primera de Juan 4:19 de la mañana dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor humano hacia Dios no es el origen. Es la respuesta. No es lo que activa su amor. Es lo que su amor activa. Él amó primero. Siempre primero. Y el conocer ese amor, el recibirlo, el dejarlo entrar hasta donde opera la imagen distorsionada y reemplazarla con la verdad de quien Él realmente es, produce amor de vuelta. Antes de orar quiero que hagas algo. Quiero que identifiques cuál de las 4 identidades que Dios declaró sobre sí mismo es la que más necesitas recibir hoy. ¿Es el Padre? ¿Necesitas hoy recibir que hay un Padre que corre hacia ti, que mira con ternura, que celebra tus pasos, que borra tus errores? ¿Es el amigo? ¿Necesitas hoy la intimidad de una relación con Dios que no sea solo distancia reverencial sino la confianza del que sabe que es bienvenido? ¿Es el sanador? ¿Hay algo en tu alma que lleva tiempo necesitando ser tocado por la mano del que se dedica a sanar y a rodear de cariño? ¿O es el Dios? ¿Necesitas hoy la certeza de que hay alguien más grande que todo lo que enfrentas que está específicamente de tu lado? Con esa identificación en el corazón entramos en la oración. Oremos juntos. Padre, hoy recibimos lo que dijiste sobre ti mismo.
que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre, que eres nuestro amigo, que eres nuestro sanador, que a esto te dedicas, a sanar nuestras almas y a rodearnos de cariño. Donde había una imagen distorsionada de ti, que esta palabra la corrija. Donde había miedo de acercarte después de un fallo, que la imagen del Padre que corre reemplace ese miedo. Donde había la sensación de que tu presencia requiere perfección de nuestra parte, que la ternura con que miras cuando tropezamos disuelva esa sensación. Gracias porque no llevas cuenta de nuestros errores. Porque los borras y sigues caminando hacia adelante con nosotros. Que esa verdad entre hasta donde vive la culpa que no te dejamos perdonar completamente. Que lo que tú borraste no lo sigamos cargando nosotros como si todavía existiera. Para el que lleva una imagen distorsionada de ti que lo mantiene lejos. Que este mensaje sea el comienzo de la corrección de esa imagen. Que el Padre que corre sea más real que el juez que espera. Que el amigo que comparte sea más real que el superior distante. Que el sanador que se dedica sea más real que el indiferente que observa. Que día tras día te amemos y te conozcamos más tal y como eres. No como el miedo te pintó. No como la decepción te describió. Como realmente eres. El Padre que celebra cada pequeño paso. El amigo que comparte todo lo que el Padre le dijo. El sanador que se dedica a sanar el alma y a rodear de cariño. El Dios que es específicamente nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Hay versículos que cuando los encuentras en el momento correcto se sienten como si hubieran sido escritos específicamente para ti. Como si miles de años de historia no fueran suficientes para diluir la precisión con la que llegan al lugar exacto donde más se necesitan. Como si Dios hubiera preservado esas palabras a través de generaciones precisamente para que llegaran a este momento de tu vida. El Salmo 147:3 es uno de esos versículos para millones de personas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. 12 palabras. Que en su brevedad contienen una de las promesas más completas y más necesarias de toda la Escritura. Una promesa que no habla de las personas más fuertes. No habla de las más espirituales. No habla de las que tienen todo en orden. Habla específicamente de las que están quebrantadas. De las que tienen heridas. De las que llegaron al punto donde algo dentro de ellas se rompió. Y la promesa no dice que Dios considera la posibilidad de sanarlas. No dice que las ayuda a aguantar mejor. Dice que las sana. Y que venda sus heridas. Dos acciones. Ambas activas. Ambas presentes. Ambas descripciones de lo que Dios hace ahora mismo en la vida de quien llega a Él con lo que está roto. Hoy vamos a abrir ese versículo juntos. No deprisa. Con la reverencia que merece una promesa que ha sostenido corazones al borde del abismo durante miles de años. Primero el contexto. Porque el Salmo 147 no nació en un ambiente de comodidad y prosperidad. Nació en el regreso del exilio. El pueblo de Israel había estado en Babilonia durante décadas. Había perdido su tierra, su templo, su libertad. Y cuando finalmente regresó, encontró ruinas donde antes había ciudad. Encontró el templo destruido. Encontró que la reconstrucción de lo que se perdió iba a ser un proceso largo y doloroso. Y en ese contexto alguien escribió un salmo de alabanza. No un salmo de lamento, aunque el lamento también tiene su lugar. Un salmo que celebra lo que Dios hace en medio de las ruinas. Que reconoce su poder en las circunstancias más difíciles. Que declara con la autoridad del que vio a Dios actuar en la historia más oscura de su pueblo. Él sana a los quebrantados de corazón. Eso no es teoría. Es testimonio. Es la declaración de alguien que vio la sanidad ocurrir en medio de lo que parecía imposible de sanar. Y que desde esa experiencia puede declararlo como verdad permanente. No como promesa condicionada a que las circunstancias sean favorables. Como la realidad de un Dios que trabaja precisamente en lo que está roto. Él sana a los quebrantados de corazón. El pronombre Él es importante. No dice, la sanidad llega eventualmente. No dice, el tiempo sana. Dice Él, una persona. El Dios personal que se involucra activamente en la sanidad de lo que está roto. No como proceso automático que ocurre sin su participación. Como acción deliberada de alguien que vio lo que está quebrantado y que tomó la decisión de sanarlo. Y la palabra sana en el hebreo original es Rafa. La misma raíz del nombre Jehová Rafa. El Señor que sana.
que ya mencionamos como uno de los nombres de Dios que hablan de su carácter. Y Rafa no solo significa restaurar la función de algo que no funciona. Tiene el sentido de hacer completo, de traer a un estado de integridad, de llevar desde la fragmentación hacia la plenitud. Eso es importante porque la sanidad que Dios hace no es parcial. No es poner un parche sobre lo que está roto. No es hacer que funcione lo suficientemente bien para sobrevivir. Es hacer completo. Traer a la integridad. Hacer que lo que estaba fragmentado sea entero de nuevo de una manera que va más profundo que donde llegó el quebrantamiento. A los quebrantados de corazón. Necesitamos hablar de lo que significa el corazón quebrantado porque hay personas que escuchan ese término y no se identifican con él. Que piensan que el suyo no califica. Que lo que llevan no es suficientemente grave para recibir esta promesa. En el hebreo original la palabra para quebrantado es shabar, que tiene el sentido de roto en pedazos. De algo que perdió su integridad. Que ya no está en la forma que tenía antes de la ruptura. Y el corazón en el hebreo bíblico es lev, que abarca mucho más que las emociones. Es el centro de la persona. El lugar donde residen la voluntad, el pensamiento, las emociones, la identidad. Lo que más profundamente eres. Un corazón quebrantado es entonces no solo tristeza profunda, aunque eso es parte de ello. Es cuando algo en el centro de quien eres se rompió. Cuando la pérdida o el dolor o la decepción o la traición llegó tan profundo que algo que antes estaba entero ya no lo está. Y ese quebrantamiento tiene muchas formas. La pérdida de alguien amado que deja un vacío que nadie más puede llenar exactamente de la misma manera. La traición de alguien en quien confiabas completamente. El fracaso de algo que habías construido con toda tu esperanza. La enfermedad que llegó sin avisar y que cambió todo. El sueño que murió despacio sin que pudieras identificar el momento exacto donde dejó de ser posible. Los años de una situación que fue desgastando algo adentro hasta que un día te diste cuenta de que algo estaba roto aunque no supieras exactamente qué. Ninguna de esas formas descalifica para la promesa. El Salmo 147 en 3 no tiene una lista de tipos de quebrantamiento que califica. Solo dice, los quebrantados de corazón. Si eso describe lo que hay en ti ahora mismo o lo que hubo en algún momento, la promesa es para ti, y venda sus heridas. La segunda parte del versículo. Y aquí hay algo que me parece extraordinariamente honesto y matizado sobre la manera en que Dios trabaja. Venda no elimina. Venda reconoce. Cuando vendas una herida estás haciendo varias cosas simultáneamente. Estás reconociendo que la herida existe, que es real, que no puede ser ignorada. Estás limpiando lo que podría infectarse. Estás protegiendo lo que está expuesto. Y estás creando las condiciones para que la sanidad pueda ocurrir. Dios no trabaja con las heridas del alma como si no existieran. No dice, actúa como si no doliera y eventualmente el dolor desaparecerá. Venda. Reconoce, cuida, protege, crea las condiciones para que lo que está abierto pueda cerrarse de manera genuina y no solo superficialmente. Y hay algo en la imagen de Dios vendando heridas que habla de una cercanía que a veces no asociamos con Él. Para vender una herida tienes que estar cerca. Tienes que ver exactamente dónde está. Tienes que tocar lo que duele con la delicadeza suficiente para no empeorar el daño mientras lo tratas. Eso es intimidad. Es el Dios que no trabaja desde la distancia, sino que se acerca hasta donde está la herida y trabaja desde ahí. Quiero hablar de algo que rodea al versículo 3 en el Salmo 147 y que enriquece completamente su significado. El versículo 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. El versículo 3 habla de los quebrantados de corazón. El versículo 4 habla de las estrellas. La yuxtaposición no es accidental. Es teológicamente deliberada. El Dios que sana a los quebrantados de corazón es el mismo que cuenta las estrellas. El que maneja lo infinitamente grande también se ocupa de lo íntimamente pequeño. El que sostiene galaxias también venda heridas. El que tiene el poder de crear y mantener el universo también tiene la atención y el cuidado de inclinarse sobre un corazón roto y trabajar en él. Y el Salmo 147 responde ese argumento con la yuxtaposición deliberada de los dos versículos. El que cuenta las estrellas también sana a los quebrantados. No en lugar de contar las estrellas. Al mismo tiempo. Con la misma atención. Con el mismo cuidado.
Porque el que es infinito no tiene límite de capacidad que lo obligue a priorizar unas cosas sobre otras. Puedes sostener el universo y vender tu herida simultáneamente sin que ninguna de las dos cosas reciba menos de lo que necesita. Quiero hablar de los mecanismos a través de los cuales Dios sana los corazones quebrantados. Porque la sanidad no siempre llega de la misma manera y creo que hay personas que están esperando una forma específica sin reconocer que la sanidad ya está llegando de otra. El primer mecanismo es su palabra. La Biblia no es solo un libro de instrucciones. Es medicina para el alma. Hebreos dice que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa penetración no es solo para revelar lo que hay, es para trabajar en ello, para sanar desde adentro. Cuando una persona en su quebrantamiento se sienta con la palabra de Dios no como obligación sino como alguien que busca al que puede sanar, algo ocurre. Las palabras llegan de manera diferente. Una promesa que habías leído antes de repente tiene un peso que no tenía. Un versículo que conocías intelectualmente de repente llega al corazón como si fuera la primera vez. Y en ese llegar comienza la sanidad. El segundo mecanismo es la oración. No la oración elaborada y perfecta. La honesta. La que no filtra el dolor antes de llevarlo. La que llega con el desorden y confía en que el que lo recibe sabe qué hacer con él. El Salmo 34:18 dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esa cercanía se experimenta en la oración. No siempre de manera dramática. A veces de manera muy sutil. Un momento de quietud donde el peso se siente diferente. Una paz que llega sin que puedas explicar exactamente de dónde vino. Una certeza de no estar solo que es más real que cualquier cosa visible. El tercer mecanismo es la comunidad. Dios sana corazones quebrantados a través de personas. A través de alguien que se sienta y escucha de verdad. Que no trata de resolver rápidamente, sino que acompaña. Que puede sostenerse en la presencia del dolor del otro sin incomodarse ni apresurarse a eliminarlo. Esas personas son instrumentos de la sanidad de Dios. Canales a través de los cuales su cuidado llega de maneras concretas y tangibles. Y el cuarto mecanismo es el tiempo en su presencia. No el tiempo solo. El tiempo en su presencia. Porque hay cosas que solo sanan con tiempo. Y el tiempo con Dios tiene una cualidad diferente al tiempo sin Él. En su presencia lo que estaba rígido se va ablandando. Lo que estaba duro se va suavizando. Lo que estaba cerrado se va abriendo. No de golpe. Gradualmente. Con la paciencia del que sabe que lo que está tratando es delicado y que requiere el tiempo que requiere. Quiero hablar de la diferencia entre la sanidad y la eliminación del dolor. Porque creo que hay una expectativa que cuando no se cumple genera la sensación de que la promesa no funcionó cuando en realidad la sanidad está ocurriendo de la manera correcta. La sanidad no siempre significa que el dolor desaparece completamente. Al menos no de inmediato. La sanidad es el proceso por el cual lo que estaba abierto va cerrando. Lo que sangraba va deteniendo. Lo que dolía al mínimo contacto va haciéndose más resistente. Y ese proceso tiene etapas. Tiene días donde parece que se avanzó y días donde parece que se retrocedió. Tiene momentos de alivio genuino y momentos donde el dolor regresa con una intensidad que sorprende. Y en esos momentos donde el dolor regresa hay una tentación de concluir que la sanidad no está funcionando. Que la promesa del Salmo 147:3 no aplica para tu caso. Que tu quebrantamiento es de un tipo que está más allá de lo que Dios puede sanar. Pero la sanidad no se mide en un día. Se mide en la tendencia a lo largo del tiempo. Y la tendencia en la presencia de Dios, con su palabra, con la comunidad de su pueblo, con el tiempo necesario para que lo profundo se restaure, esa tendencia es invariablemente hacia la sanidad. No siempre rápida. No siempre sin dolor en el proceso. Pero siempre en la dirección correcta. Hay algo más sobre la sanidad de Dios que quiero que entiendas. Y es que no borra la historia. No actúa como si las cosas que produjeron el quebrantamiento nunca hubieran ocurrido. No es amnesia espiritual. Es algo más poderoso que eso. Es redención. La capacidad de tomar lo que fue usado para dañar y convertirlo en parte de algo que tiene valor. Que tiene propósito. Que de alguna manera forma al que lo atravesó de maneras que no podrían haberse producido de ninguna otra manera. José en el Antiguo Testamento fue vendido como esclavo por sus propios hermanos.
Pasó años en prisión injustamente. Y al final de su historia, cuando sus hermanos temían su venganza, les dijo algo extraordinario. Dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que fue usado para destruir fue redirigido hacia algo completamente diferente. Eso no significa que lo que te hicieron estaba bien. No significa que el dolor no fue real. Significa que en las manos de Dios lo que fue usado para quebrantar puede convertirse en parte del camino hacia algo que sin esa experiencia no hubiera sido posible. Que las cicatrices de la sanidad no son vergüenza. Son evidencia de algo que se atravesó. Y a veces son el puente más poderoso hacia las personas que están atravesando algo similar. Quiero hablar de la promesa del Salmo 34 en 18 en relación con el Salmo 147 en 3 porque los dos versículos juntos forman una imagen más completa. El Salmo 34 en 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cercano. No distante esperando que resuelvas el problema para poder celebrar contigo la victoria. Cercano en el quebrantamiento. En el medio del dolor. En el momento donde menos sientes su presencia, paradójicamente es cuando más cerca está. Hay una verdad espiritual que parece contraintuitiva, pero que la experiencia de muchas personas confirma. Que en los momentos de mayor oscuridad espiritual, cuando la distancia de Dios se siente más aguda, cuando la oración parece no llegar a ningún lado, cuando la fe se siente más tenue, en esos momentos hay algo que lo sostiene a uno que no es su propia fuerza. Que en el momento donde deberías haberte caído completamente no te caíste. Que en el momento donde el golpe debería haber sido definitivo no lo fue. Y mirando hacia atrás puedes ver que lo que te sostuvo no era tuyo. Esa era la cercanía de Dios que no sentiste como cercanía en el momento, pero que era más real que cualquier cosa que pudieras sentir. Antes de orar, quiero que hagas algo muy específico. Quiero que identifiques el corazón quebrantado que llevas. No el quebrantamiento en general. El específico. El que tiene nombre. El que lleva tiempo. El que cuando lo tocas todavía duele de una manera que te dice que no has sanado completamente todavía. Y con esa identificación honesta en el corazón, quiero que coloques eso delante de Dios. No con palabras perfectas. Con la honestidad de alguien que reconoce que lo que lleva necesita la mano del que puede hacer lo que nadie más puede. Que la promesa del Salmo 147 en 3 es para exactamente esto. Para lo que identificaste. Para este quebrantamiento. Para esta herida. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No algunos quebrantados. Los quebrantados. Sin excepción. Sin condición de historial. Sin límite de profundidad de la herida. Los que llevan el corazón roto. Y tú llevas uno. Y la promesa es para ti. Oremos juntos. Padre, venimos hoy con el Salmo 147 en 3 como nuestra declaración y nuestra petición al mismo tiempo. Como la verdad que elegimos poner por encima de lo que sentimos sobre nuestro quebrantamiento. Como la promesa que recibimos sobre lo que estás haciendo ahora mismo en lo que está roto. Tú sanas a los quebrantados de corazón. Y hoy traemos los nuestros. Con sus grietas. Con sus partes que llevan tiempo sin estar completamente enteras. Con las heridas que algunos días parecen más cerradas y otros días regresan con una intensidad que sorprende. Sánalos, Señor. No de manera superficial. Desde la raíz. Desde el lugar más profundo donde está instalado el quebrantamiento. Con la precisión del que conoce exactamente de dónde viene y cómo trabajar en él. Con la paciencia del que sabe que lo que está tratando requiere el tiempo que requiere y que no va a apresurarse a costa de la profundidad de la sanidad. Venda lo que está abierto. Limpia lo que podría infectarse. Protege lo que está expuesto. Crea en nosotros las condiciones para que lo que está partido pueda restaurarse de maneras que van más profundo que donde llegó el daño. Para el que lleva años con el mismo quebrantamiento y que ya casi no recuerda cómo se siente estar bien. Recuérdale que no hay herida demasiado antigua para tus manos. Que el tiempo que lleva no determina si puede ser sanada. Solo determina cuántas capas de protección se formaron alrededor. Y tú puedes trabajar a través de todas esas capas. Para el que quebrantó su corazón recientemente y que todavía está en el shock de lo que pasó. Que tu presencia sea real en ese shock. Que no tenga que atravesarlo solo.
Que sepa que el que está cerca de los quebrantados de corazón está cerca de él ahora mismo en el momento más agudo del dolor. Y para el que tiene miedo de que su quebrantamiento sea demasiado profundo para ser sanado. Que esta promesa entre hasta donde vive ese miedo y lo reemplace con la certeza de que el mismo Dios que cuenta las estrellas también sana los corazones partidos. Y que si puede con las estrellas, puede con lo que está roto en ti. Gracias porque esta promesa no tiene asterisco. Que sanas a los quebrantados de corazón. No a algunos. A los quebrantados. Y nosotros estamos en esa categoría. Y la promesa es nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Si el Salmo 147:3 llegó hoy al lugar donde vive tu quebrantamiento, escribe en los comentarios la palabra sano como declaración de fe. No porque ya esté completamente resuelto, sino porque elegiste creer que el proceso está activo. Que el que sana a los quebrantados de corazón está trabajando en el tuyo ahora mismo. Y si conoces a alguien con el corazón quebrantado, alguien que está cargando un dolor que quizás nadie más conoce completamente, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. No hay mayor regalo que recordarle a alguien en su momento más oscuro que el mismo Dios que cuenta las estrellas también venda las heridas de los corazones partidos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.